te pregunto primero, bueno, iba a empezar por el final, empezar por el principio mejor. Que no sé, con este empate a 1, ¿cómo has visto al equipo? Es el primer empate de estas primeras 3 jornadas, no sé qué valoraciones haces ahora que acaba de terminar el partido. Bueno, a ver, lo primero, que fue un punto muy trabajado, ¿vale? Que nos costó porque el partido fue un partido complicado, que tuvimos, creo que momentos, a ratos que estuvimos bien, pero que otros que sufrimos, sobre todo el primer tiempo, que nos costó ajustarnos a ellos. Nos sorprendieron porque no lo habían hecho hasta ahora, que jugaron con un sistema diferente, iniciaron el partido en un 1-4-4-2 en rombo, que nos sorprendió. Lo doy como, que los equipos vengan aquí y cambien lo que venían haciendo, pues bueno, seguro que es porque algo estamos haciendo bien también, pero ya digo, un punto muy trabajado. De esos días que dices, cuando no se puede ganar, por lo que sea, pues está bien un empate, y hoy le doy mucho valor al punto. No sé si durante el partido del equipo le has visto como, no sé, ciertas subidas y bajadas, ¿no? Dame un poco la sensación, no sé, tu opinión un poco. Sí, porque como nos estaba, vamos a ver, de inicio de partido, por el sistema que nos plantean ellos, ¿vale? Los espacios estaban claramente por carril lateral. Hubo un momento que éramos, del inicio de todo el partido, que éramos capaces de llevar el balón allí, sobre todo con Raúl, con Prada y con Karim, por esa banda, pero llegó un momento del partido que nos estaba costando ajustarnos a ellos, porque tenían un jugador más en medio campo, nos obligaban nuestros jugadores de fuera meternos por dentro. Bueno, al final decido cambiar de sistema, igualarnos a lo que estaban haciendo ellos, y bueno, yo creo que de ahí pues que se ve, que el equipo, digamos que de alguna manera fue respondiendo a lo que nos iban planteando. Por eso, creo que en momentos estuvimos peor y otros pues algo mejor, como el inicio del segundo tiempo, que pienso que estuvimos mejor. Tuvo que trabajar mucho el gol inicial, ¿no? Costó mucho. Sí, a ver, goles estamos haciendo. Al final llevamos 5 goles en 3 partidos, que está muy bien. Seguro que por ahí adelante hay algún equipo que aún no consiguió ni marcar, pero llevamos encajados en cada jornada gol, y eso es lo que tenemos que corregir. No nos pueden, un equipo como el nuestro, como el Formentera, tiene que ser un equipo que al final de liga encaje pocos goles. Bueno, te pregunto un poco por la acción final, no sé qué es lo que ha ocurrido, no sé, que nos cuentes un poco tu visión. A ver, ahora mismo, vengo de hablar con el árbitro, ¿vale? Primero para decirle, la realidad, que yo veo el balón fuera, digo que lo veo yo porque es probable que no haya salido, no digo que no, y la cojo, pero no corto una contra, no interfiero en el juego. Es un momento de partido que queremos ganar, nosotros también, creo que ahí estoy fuera de toda culpa, que no estoy, que no interrumpo nada, digamos, importante, pero me parece una decisión, tanto exagerada, tarjeta roja directa, pero lo tengo que asumir.